presentar el doctor Lassen Taiki, que es doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad de Alicante. Actualmente es profesor en el Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias de Tetuán, la Universidad Abdelmalek Sadi, donde imparte cursos de ecología y dirige varias tesis doctorales. Según me ha dicho, él es fundamentalmente ecólogo. Sus actividades de investigación ecológica cubren distintas temáticas, desde la conservación y la restauración ecológica a la resiliencia de los sistemas socioecológicos del norte de Marruecos. Los resultados conseguidos, gracias a una multitud de proyectos de cooperación y de investigación, están publicados en una treintena de artículos y capítulos de libros científicos. De hecho, uno de los más recientes que yo he leído, del que el doctor Lassen es coautor, es la aparición de ADN en dos atropellos por la zona de Buhachem del lobo africano. No estamos hablando de chacales ni otros cánidos que ya se sabe de su existencia, sino del lobo africano, lo cual creo que puede dar para una ponencia en el futuro. El tema de hoy, los moravitos, era algo que para mí era desconocido hasta hace unos años. Me sorprendía por qué mis compañeros o amigos botánicos tenían tanto interés en ver tumbas o zonas sagradas. Así que aprendí que un moravito, entre otras cosas, puede denominar a la tumba de un personaje considerado especialmente pío, que es objeto de veneración popular. Y la parcela en la que, digamos, esa tumba aparece o ocupa, que puede ser variable, la vegetación, como todo lo demás, queda inalterada por el rigor y el respeto a ese lugar sagrado. Por eso comprendí ese interés, ¿no?, de los botánicos por los moravitos. Y les dejo ya con el doctor. Muchas gracias, Raúl. Les agradezco mucho su asistencia y mis gracias también al Instituto de Estudios Ceutis por la invitación y por esta oportunidad de compartir con vosotros algunos de los temas relativos a nuestra investigación en el norte de Marruecos. No es la primera vez que estoy aquí, ya he estado invitado hace no sé cuántos, 5 o 6 años, más los años corren, para hablar de la transformación del paisaje del norte de Marruecos. Hoy vamos a hablar de estos paisajes tradicionales del norte de Marruecos, pero desde una perspectiva un poco diferente, considerando a unos elementos particulares de estos paisajes, los cuales estos elementos particulares, como vamos a ver, encajan las distintas dimensiones del funcionamiento del territorio del norte de Marruecos y de todo Marruecos o del Magreb en general. Son los moravitos, como los han presentado Raúl, que son sitios naturales sagrados. Ya veremos cómo y por qué. Como sumario de mi ponencia, empezaré por una introducción de este concepto con el cual trabajamos este tema, el concepto de los sistemas socioecológicos. Luego detallaré un poco los moravitos como elementos naturales, culturales y como nexo entre sociedad y naturaleza. Y luego presentaré la relación entre lo que ocurre a nivel del paisaje, a nivel del sistema socioecológico y
dentro de los moravitos. Y terminaré con ciertas conclusiones relativas a las amenazas como a las perspectivas de conservación. Tradicionalmente la ecología como ciencia biológica estaba más relacionada con el estudio de las relaciones entre seres vivos y su medio abiótico. La teoría de los ecosistemas, que es la base de la ciencia ecológica, a lo largo del siglo XX estaba concentrada sobre el estudio de estas relaciones entre lo vivo y lo abiótico, el clima, el suelo, con sus distintas composiciones. Actualmente, esta teoría de los ecosistemas está moviendo hacia la integración de la sociedad humana. No se puede ya considerar ni la estructura ni el funcionamiento de los medios naturales sin relacionarlos con los efectos de la actividad humana, que sean efectos directos o impactos indirectos. Ya la especie humana está presente en todos los rincones de la Tierra y entonces los ecosistemas naturales, como se pretendía estudiar, al abrigo de la actividad humana o lejos del impacto humano, ya no existen. Entonces, el sistema es un sistema social ecológico, en el cual encontraremos una complejidad de relaciones dentro del ecosistema natural o del subsistema natural, como dentro del subsistema social o cultural. Esta complejidad se impone al estudio ecológico y ya no permite considerar el análisis de los seres vivos como de los medios naturales sin alguna relación con la actividad humana. Y claro que abarcar en esta temática de las relaciones complejas entre lo natural y lo cultural tiene su importancia no solamente científica, pero también desde un punto de vista de desarrollo de la sociedad también. El tema de la sostenibilidad está directamente considerado en esta perspectiva. Así se presenta a nivel espacial en el territorio la representación de este que llamamos el sistema social ecológico. Se puede considerar en distintas escalas, pero la escala más fina, más pequeña, más detallada, a nivel del paisaje del norte de Marruecos, por ejemplo, es una aldea, un aduar, rodeado por cultivos y por vegetación mediterránea seminatural. Por ejemplo, este paisaje está justamente al sur de Belchaza, que vais a cruzar para subir a Talasmtan, en la vertiente este del Jebel Khizana. Pues aquí los asentamientos humanos con los cultivos más o menos intensivos, abancalados, y luego cultivos extensivos más lejos, generalmente de cereales. Los intensivos tienen también frutales
Y aquí se cultivan generalmente en nuestra zona leguminosas, hortalizas y cada vez más cannabis, cáñamo. Y luego más lejos, con los cultivos extensivos se encuentran matorrales, pequeñas manchas y luego más extensas, y cuando nos alejamos más ya son los bosques. Podemos dar un esquema con distintos círculos concéntricos: asentamientos, cultivos intensivos, cultivos extensivos, matorrales y bosque más lejos. Esta es una representación espacial de nuestro sistema socioecológico tradicional en un cierto nivel de desarrollo. Con todos esos usos del territorio se encuentran unas manchas particulares que no son parte del paisaje utilitario, explotado. Esta mancha con estos quejigos que aparecen en amarillo representa un sitio particularmente respetado por el hecho de que hay una tumba de un santón, hay tumbas de los antepasados, es un cementerio, es un sitio venerado que se visita y en el cual no se pueden tocar ni las plantas ni los animales que están por ahí. Hay misterios, hay veneración, como hay miedo de estos sitios. Y por lo tanto, en relación con esas creencias religiosas antiguas, más antiguas que el Islam o el cristianismo en la región mediterránea, en relación con ellos, la vegetación natural y los animales naturales se pueden refugiar en esos sitios. Y por lo tanto, estos sitios representan unos testimonios, verdaderos testimonios del medio natural potencial sin explotación por el hombre. Y desde ahí viene un interés clásico de los botánicos de estudiar las comunidades vegetales mediterráneas naturales, entre comillas. Y esos son los objetos de nuestro estudio. Y este es el contexto sistémico de estos elementos. Pueden estar representadas por toda una mancha o por únicamente un árbol natural, espontáneo, como por ejemplo aquí en la tumba del lugar santo más venerado del norte de Marruecos, que es el Moulay Abdeslam Ben Mchiche, que es el santo de los santones de todo el norte de Marruecos. Moulay Abdeslam es el fundador de toda una escuela de sufismo desde el siglo XII y también es el maestro del Shadili que ha fundado la tariqa Shadiliya del sufismo en todo el mundo islámico medieval y que continúa con su influencia hasta hoy en día. Es un sitio muy humilde que representa esa filosofía sufí y la tumba está justamente
aquí junto con este roble, encima de Jebel Alem Bouhachem. Normalmente se puede encontrar uno o más, hasta 5 o 6 o más morabuitos o puntos sagrados alrededor de cada aldea. Cada aldea tiene su santón o tiene su cementerio donde se desarrolla una vegetación natural. Y estos lugares tienen relación con el sufismo musulmán, pero también con el sufismo judío. Esto, por ejemplo, es de un morabito judío en la zona de Asjan, Wazan. Esto también. Se pueden encontrar distintos tipos de árboles naturales, incluso árboles que ya no se pueden ver como tal, como árboles en los paisajes explotados. Coscojas formando bosques no se ven, por ejemplo, en la parte, en la ribera norte del Mediterráneo. En el paisaje magrebí tampoco, solamente o raramente se pueden ver fuera de los morabitos, donde hay representaciones boscosas de las coscojas, como de los acebuchales, y de todos tipos de bosques mediterráneos. Como hay una tumba de un santón, pues hay una construcción de lo que llamamos una qubba, pero puede tener una arquitectura distinta de una zona a otra y de unas condiciones geológicas o culturales a otras. Aquí hay cúpulas, como hay casitas de santones, como construcciones más desarrolladas. Ligados a estos morabitos, hay veneraciones en forma de fiestas. Los santones son los patrones de las aldeas y hay un musem anual generalmente o durante las fiestas religiosas. Aquí, por ejemplo, en el Medio Atlas se ven solamente hombres y aquí en la zona de Ouadlaou se ven hombres, mujeres y niños. Los sitios sagrados, en función de la importancia del santo, pueden también considerarse como lugares de importancia turística, un turismo religioso importante. Por ejemplo, el Moulay Abslam está muy visitado a lo largo del año por gente que viene de todo Marruecos, incluso de fuera. Mucha gente de Ceuta va a visitar a Moulay Abslam, y las visitas por distintas razones, para pedir algo, para curarse, etc. Desde el punto de vista composición natural, la vegetación en los sitios más conservados es una vegetación salvaje que no se ve fuera, impenetrable, con lianas y con una densidad excepcional. A veces se encuentran árboles milenarios y con alturas muy particulares.
y esto para distintos tipos de bosques. Son verdaderas reservas naturales tradicionales, aunque tienen tamaños de mancha generalmente reducidos. La estructura de las comunidades desafía las hipótesis científicas corrientes por la heterogeneidad que tiene, por la diversidad, y no se trata de estructuras fijas, de estructuras homogéneas, aunque son muy maduras, con un cierto régimen de perturbación y de dinámica. Entonces, los fitosociólogos, esta gente de la rama de botánica que estudia las comunidades vegetales naturales, han considerado muy importante el estudio de estos moravitos desde el punto de vista composición florística, pero sus teorías de equilibrio no encajan con el desequilibrio que existe en estos moravitos y la heterogeneidad que no respeta la teoría del clímax, por ejemplo. Animales también de distintos grupos taxonómicos están ligados a estas manchitas, encuentran ahí refugios y entonces están muy interesantes de estudiar, y hay poco conocimiento de distintos grupos que pueden estar relacionados con esas pequeñas manchas en el paisaje. También los moravitos ponen desafíos para explicar ciertas hipótesis o teorías, por ejemplo, explicar la riqueza, la diversidad de las manchas o de los islotes. Ya el modelo clásico de MacArthur and Wilson sobre la teoría de las islas o la teoría del modelo biogeográfico insular no permite explicar, solamente considerando la superficie de las manchas y su aislamiento en relación con grandes manchas naturales. Y claro que modelos alternativos como este que lleva explicación de la riqueza, en función de distintos parámetros o variables, necesita mucho esfuerzo de estudio para comprobarlo. A nivel del paisaje, los moravitos son, más allá del hecho que son típicos del paisaje magrebí, tienen una importancia funcional como elementos naturales en una matriz generalmente agrícola. Aquí, por ejemplo, en la costa de Tetuán se puede ver la llanura de Martil como paisaje moderno y al lado el paisaje de Bni Ma'den, que está justo al sur de la llanura de Martil, como paisaje tradicional con asentamientos humanos, cultivos variados y con manchas moravíticas. Esto quiere decir también que la representación cultural de la sociedad
a nivel del territorio, a nivel del paisaje, pues puede considerarse de distintas maneras según se trata de un sistema moderno de explotación de los recursos naturales o de un pensamiento, una cultura tradicional mediterránea. Hemos intentado un poco ver cuál es la densidad de estos puntos en nuestros paisajes. Están los datos cartográficos disponibles, buenas representaciones de estos elementos naturales y culturales. Y la verdad es que la cartografía oficial no representa toda esta diversidad. Es decir, que si nos limitamos a coger los datos cartográficos, pues no cubrimos toda esta riqueza. Y esto también depende de la escala de la cartografía que consideramos. Una cartografía de unos 50.000 pues no representa todo, y en la cartografía más fina de unos 25.000 pues podemos tener más riqueza, pero aunque con esta escala de unos 25.000, en la realidad hemos comprobado que no todos los puntos morabíticos están representados. Es decir, que la representación cartográfica es una representación territorial que no es específica para elementos tan especiales desde el punto de vista cultural y natural. Entonces, se necesita un trabajo y más esfuerzo para catalogar, para inventoriar esta riqueza con el objetivo de conservarla. Pero en nuestro estudio sobre estos elementos, dentro de la perspectiva del sistema socioecológico, hemos conseguido demostrar que están muy ligados a los asentamientos humanos, también están ligados a las vías de comunicación, pero hemos encontrado que hay una paradoja por ahí, que es que con el aumento del nivel de desarrollo humano, tal como está medido oficialmente por el Estado, a medida que hay índices de desarrollo humano elevados, hay menos conservación de los morabitos. Hay menos respeto de estos elementos tradicionales. Cuando hay más tasa de electricidad, de electrificación, pues hay menos respeto y menos conservación. Existe, por otro lado, una correlación positiva con el porcentaje de la clase de población con edad mayor. Es decir, que en los pueblos donde hay una fracción de personas mayores elevada, pues hay más conservación. Al revés, cuando hay una clase de jóvenes mayor que la de la tercera edad, pues menos respeto. También, curiosamente, cuando hay un número de familias con teléfono móvil elevado, pues esto no significa que hay menos conservación. Al revés, el teléfono móvil parece que constituye una vía de comunicación
un medio de comunicación de la gente, pero que no afecta a esto. Es una paradoja que en general tenemos una regresión, una amenaza de destrucción de los moravitos cuando hay más desarrollo humano, como si es una fatalidad. Cuando más progreso hay, menos conservación de la cultura tradicional y de los elementos de la naturaleza. Podemos sintetizar diciendo que los moravitos tienen una función simbólica importante en el paisaje, incluso representan una identidad cultural de la gente mayor o una identidad geográfica. En el paisaje del Rif occidental, de los Jebala, por ejemplo, es algo muy arraigado culturalmente. También los moravitos representan una manera de relacionarse con la religión. Son representaciones concretas del misticismo sofí, que es una forma de religiosidad que no tiene nada que ver con el integrismo actual. Por otro lado, tienen todavía dentro de las capas sociales tradicionales muchas funciones sociales de arbitraje, de conmemoración, también funciones curativas, aunque hay médicos ahora por todo lado. Y representan un patrimonio histórico, a la vez material e inmaterial. Hemos visto elementos arquitecturales particulares y tienen una importancia espiritual. Desde el punto de vista natural, albergan una vegetación primaria salvaje, mediterránea, estructuras maduras de bosque, con dimensiones fisionómicas excepcionales y comunidades heterogéneas singulares, además de la diversidad biológica y la importancia que tiene todo esto para la restauración ecológica. Además, estos componentes son característicos de los paisajes del norte de África, son verdaderas reservas tradicionales de conservación de la biodiversidad y del conocimiento ecológico tradicional y, como ya lo he dicho, son verdaderos ecosistemas de referencia para la restauración y rehabilitación ecológica. Vamos a ver ahora cómo se relacionan las transformaciones en los moravitos con el cambio de usos del paisaje. Si usamos Google Earth, podemos visitar la zona y diferenciar entre dos estructuras extremas. Una estructura con pequeños asentamientos humanos rodeados por una pequeña extensión de cultivo y todo dentro de una masa forestal o de un mosaico matorral-bosque. Esto por un lado, y por otro lado podemos encontrar simplemente asentamientos humanos sin bosque. Son sistemas socioecológicos agrícolas, solamente manchitas de moravitos que permiten recordar la vegetación natural que dominaba por aquí. Entre
el sistema socioecológico forestal y el agrícola, hay un proceso de transformación a nivel de la sociedad humana local que se traduce por la extensión de la agricultura, la desaparición del bosque y todos los riesgos relacionados con la destrucción del suelo, la pérdida de la fertilidad del suelo, etc. Hemos estudiado estas dinámicas a nivel de la provincia de Larache, aquí en la zona de Muley Abslam, en el territorio de la tribu de los Bnei Aros, que son la tribu del santo Muley Abslam, el gran santo del norte de Marruecos. Aquí dos municipios que pertenecen a la misma tribu, que es una tribu fundada por Muley Abslam a base de la religiosidad sofí introducida por él mismo a la época medieval lejana, antes de la caída de Granada, antes de la reconquista de Andalucía, en la época de los grandes filósofos sofís de Andalucía como Ibn Arabi y otros. Este territorio es dinámico. Aquí las dinámicas de cambios. A quiere decir agricultura estable entre 86 y 2003. El verde es el bosque estable y por ahí el rojo, por ejemplo, este rojo oscuro es el paso del matorral a espacios encendidos. Aquí del bosque a espacios encendidos. Y aquí, por ejemplo, este marrón es del bosque forestal a territorio agrícola, que se puede ver por aquí, por aquí, por aquí. Hay mucho cambio y generalmente alrededor de las aldeas y una tendencia a la extensión agrícola. Se puede resumir de esta forma en función de tres tipos de sistemas socioecológicos: el forestal, el agrícola y uno intermediario, agroforestal. Aquí en el histograma tenemos distintos tipos de morabitos. Negro es forestal, el gris es matorral con árboles, generalmente acebuchal, pero coscojal también. Y el 3 es matorral más o menos degradado. Es decir, que morabitos conservados, más o menos conservados y degradados, dentro del tipo de sistema forestal y aquí dentro del tipo de sistema agrícola. Se puede ver que en el intermediario tenemos un número importante de morabitos en nuestros sistemas del territorio estudiado y que aquí el número es igual, pero aquí en los sistemas agrícolas hay más morabitos degradados que conservados. Se puede ver que en función de estas categorías de sistemas socioecológicos, que en el forestal hay más cubierta vegetal en general y más riqueza específica. Aquí su representación cartográfica con las distintas transiciones en el tiempo entre 86 y 2003.
algunos sistemas socioecológicos se han mantenido forestales, el verde oscuro. Otros agrícolas también se han mantenido estables. Y luego una serie de situaciones intermediarias del paso de forestal a agroforestal o del forestal a agrícola o del agroforestal al agrícola. Aquí en este diagrama de ordenación, en 86, estos los distintos sistemas forestales. El número es mayor en 86 en comparación con 2003. El intermediarios agroforestales aquí y los agrícolas en 86 han aumentado en número de manera considerable. Para tener una idea del sistema humano, aquí se puede ver la densidad de la población humana en los forestales, en los intermediarios y en los agrícolas. Los forestales son menos ocupados por la población humana en comparación con los agrícolas. Lo más importante de este análisis, y no tenéis por qué fijaros en los números, solamente ver las casillas negras que representan diferencias significativas en esta comparación estadística, teniendo en cuenta la cubierta vegetal o la riqueza específica dentro de los moravitos, pero considerando los grupos funcionales de plantas. Grupos funcionales de plantas como árboles, arbustos, lianas o herbáceas, consideradas de forma separada o en distintas combinaciones. Se puede ver que ahí donde hay diferencias significativas es generalmente donde hay este tipo funcional lianas. Cuando hay lianas, cuando consideramos las lianas en la comparación estadística, pues sale en general una diferencia significativa. Por ejemplo, entre forestal y agrícola hay una diferencia significativa porque hay más lianas en los moravitos de los sistemas forestales que en los de agrícolas. También si consideramos las lianas y los arbustos, sale esta diferencia significativa, aunque en el caso de arbustos por separado no hay diferencia significativa. Esto confirma el hecho de que las lianas representan un muy buen indicador del estado de conservación de los moravitos. Esto en relación con el sistema socioecológico en el cual se encuentran los moravitos. En general, los moravitos están mejor conservados en los sistemas socioecológicos forestales y los elementos vegetales que más reflejan esta conservación son las lianas que se desarrollan en estas manchas de bosque salvaje. Con eso creo que el viaje puede terminar reflexionando sobre las amenazas y las perspectivas de estudio y de conservación de estos moravitos. Una de las amenazas más corrientes es el hecho de que hay una creencia generalizada en todo Marruecos de que en los moravitos hay tesoros escondidos. Y entonces, en las visitas a los moravitos, uno encuentra en general desentierro de gente que están buscando al tesoro. Son gente especializada que viene con escrituras y no sé hasta qué punto esto es verdad, pero en mi sincera creencia es que
El morabito es un tesoro. En toda su estructura, toda su composición, es un verdadero tesoro. No hay por qué ir a buscar bajo el suelo. Se pueden ver cosas como esta, buscando al tesoro. Pero la amenaza más seria es la del integrismo, de esa corriente wahhabí que viene del Mashriq, de la península árabe, y que prohíbe toda relación con representaciones de santos como estos morabitos. Y están para destruirlos, simplemente destruirlos, como ha ocurrido desde la guerra civil en Argelia y continúa ahora en Siria y otras partes del mundo musulmán. Estas son destrucciones en el Mali en los últimos años. Este es un morabito con la arquitectura típica en Mali, que se puede encontrar en Níger también, y ahí están destruyéndolos. En Marruecos podemos encontrar, por ejemplo, escrituras en la puerta de la cúpula del santo, diciendo a la gente que no, esto no es buena práctica de la religión, no hay que visitar a este lugar. Y esto de manera abierta y otras veces de manera no directamente abierta, cuando un municipio rural decide subastar a la madera del morabito para, digamos, limpiarlo y construir con el dinero de la subasta una mezquita. Es una forma de destrucción de estos símbolos para construir otros símbolos. Y esto tiene dimensiones globales, ya que la guerra de los símbolos es lo que estamos viviendo, lo que ha ocurrido con las dos torres gemelas. El ataque es un ataque de símbolo, y lo que ha ocurrido también con los talibanes en Afganistán. Es la misma guerra y los morabitos están ahí subiendo los impactos de esta guerra de símbolos. Como perspectivas, hay varias perspectivas de curiosidad científica que se pueden considerar. No voy a detallar, solamente considerarlos como indicadores del sistema socioecológico. Cuando más está el morabito conservado, cuando más hay buena salud ecológica del territorio, pero el riesgo de que el desarrollo humano, el desarrollo socioeconómico, conlleva el riesgo de destruir esos elementos es al contrario de los objetivos de la sostenibilidad. Y por ahí esa importancia de indicador del desarrollo sostenible. Los sitios sagrados del Magreb, estos morabitos, son un ejemplo o un caso de varios casos de sitios naturales sagrados en el mundo, en distintas religiones, en los distintos continentes. Y hay muchos convenios internacionales, algunos específicos,
a los sitios naturales sagrados, como los de la UNESCO y varios otros. Y hay mucho trabajo que se está haciendo y muchos esfuerzos para reconocer la importancia de estos sitios para la humanidad. A nivel nacional en Marruecos hay leyes que se pueden usar y movilizar para promover la conservación de estos elementos, tal como la ley 2280 y sus distintas aplicaciones o decretos de aplicación. Podemos concluir diciendo que nuestros paisajes o sistemas socioecológicos en el presente están evolucionando, pero pueden tomar distintas trayectorias. La trayectoria roja, que es la más espontánea, que es la más probable en la situación actual, si no aplicamos las leyes, si no respetamos los convenios internacionales sobre la sostenibilidad, etc., esa trayectoria es la trayectoria de la desertificación. Es decir, que el sistema socioecológico forestal o agroforestal se convierte en un sistema agrícola y termina con la desertificación, es decir, la destrucción del suelo, que es irreversible. Es decir, la aparición de un desierto en una zona que tiene todas las potencialidades climáticas de fertilidad y de desarrollo de vegetación. La otra trayectoria es la trayectoria de una perspectiva de desarrollo sostenible, participativo, con una visión clara hacia el mantenimiento de una estructura heterogénea del paisaje en la cual se conviven elementos naturales y culturales. Es decir, hay desarrollo de producción para la economía, para el bienestar y al mismo tiempo una conservación y protección de las bases de esa producción económica, una protección de los servicios ecosistémicos de los componentes naturales del paisaje. Todo esto considerando la importancia de la diversidad natural, económica, etcétera, y cultural, tecnologías sostenibles, autoorganización social, es decir, un sistema de gobernanza adecuado, el aprendizaje de la historia. Hay muchas experiencias que están valoradas en la cultura tradicional, pero que están bajo riesgo de erosión, de desaparición con la aculturación actual. Y considerar el nexo cultura-naturaleza, es decir, un sistema de valores, que no tiene por qué ser una religiosidad antigua, pero ¿por qué no? Un respeto a las criaturas con las cuales convivimos. Y con esto termino con estas palabras. Sophie,
Vamos a leer una juntos, por ejemplo, esta de Ibn Arabi. Es pradera de gacelas, monasterio de los monjes, templo de ídolos, Meca de los peregrinos, la Torá y las estanterías del libro del Corán. Soy la religión del amor, en todas partes están moviendo sus fotogramas, el amor es mi religión y mi fe. Y gracias por vuestra atención. Luego podéis leer las otras citaciones en el diaporama que dejaré a los organizadores. Muchas gracias.